buenas tardes a todos de nuevo. ¿Qué tal están? Pues hoy vamos a comenzar a hablar de este capítulo 9. Es un poquito extenso este capítulo en comparación a los últimos tres. Y bueno, además que casi todo lo que está aquí, casi todo lo vamos a trabajar, entonces creo que este capítulo se vuelve un poquito largo en comparación a esos anteriores. Fíjense, el título del capítulo es subgrupos normales y grupos factores, grupo cociente, también se le suele decir en español. ¿Qué es? Bueno, vamos directamente a la definición. ¿Qué es un subgrupo normal? Fíjense la definición. Tengo un subgrupo y un grupo G, ¿verdad? Entonces a ese subgrupo se le llama normal, ¿verdad? Un subgrupo normal de G. Si una coclase para un elemento A por izquierda es igual a la coclase de ese elemento por derecha. Si ustedes recuerdan en el capítulo donde hablamos de coclases, ¿verdad? Acá, en la definición se presentaban las dos, ¿verdad? Coclases por izquierda, que realmente son las que estuvimos trabajando, y coclases por derecha. Pero durante casi todo el capítulo, o todo realmente, se quedó trabajando con estas coclases por izquierda, ¿verdad? Entonces, acá, ¿verdad? En base a esa definición de coclase, se dice que un subgrupo de un grupo es normal si las coclases por izquierda coinciden con las coclases por derecha. Recuerden que las coclases son conjuntos, ¿verdad? No necesariamente son subgrupos, sino son subconjuntos del grupo original. Entonces esta igualdad es una igualdad de conjuntos, ¿verdad? Y para verificarla, entonces, uno tendría que verificar que la coclase izquierda está contenida en la coclase derecha y viceversa, ¿verdad? Para verificar que se da la igualdad de los dos conjuntos, ¿verdad? Y se utiliza esta simbología para decir H es un subgrupo normal de G, ¿verdad? Ese triangulito hacia la izquierda, como emulando, que recuerdan, habíamos dicho que para decir que un grupo, ¿verdad? O un subgrupo, bueno, para decir que algo era subgrupo, utilizamos el símbolo de menor o igual, ¿verdad? Y entonces se utiliza el triangulito ese para decir que H es un subgrupo normal de G, ¿verdad? Entonces esto implica más, ¿verdad? Que H es subgrupo de G porque la definición lo requiere, ¿verdad? Que H sea subgrupo, ¿verdad? Y además que las coclases por izquierda, ¿verdad? Coincidan con las coclases por derecha, ¿verdad? Como les digo, esta es una igualdad de conjuntos, entonces hay que verificar que se dan las dos contendencias, ¿verdad? Que este está contenido en este y que este está contenido en este, ¿verdad? Noten que esa igualdad se va a dar trivialmente si el grupo en el que estamos trabajando es abeliano. ¿Por qué? Porque este conjunto, ¿verdad? Es igual a los elementos de esta forma, ¿verdad? Los A por H, donde H está en H, ¿verdad? Y este conjunto es igual, ¿verdad? A los H por A, donde H está en H. Entonces, si el grupo con el que empiezo es abeliano, A por H siempre va a ser igual a H por A, ¿verdad? Entonces, para grupos abelianos, todo subgrupo automáticamente va a ser normal, porque esta condición se va a dar, como les digo, como trivialmente. Entonces, donde como que tiene más sentido el concepto este de normalidad de subgrupos normales, es cuando los grupos no son abelianos, ¿verdad? Ahí como que la pregunta ya no es trivial, decir que un subgrupo es normal o no, ¿verdad? Aquí hacen varios ejemplos, ¿verdad? Y antes de hacer ejemplos, fíjense que dan un criterio que es un poco más conveniente que la definición. Fíjense lo que dice: un subgrupo H de G es normal en G si y solo si se satisface esta contenencia. Recuerden que este conjunto se define similar a las coclases, ¿verdad? Y de hecho estaba definido ahí en la definición de coclase, ¿verdad? Si este conjunto está contenido en H. Fíjense, la ventaja de este criterio es que solo tengo que chequear una contenencia, ¿verdad? En la definición, como es una igualdad de conjuntos, la condición, ¿verdad? A por H igual a H por A.
como les decía, tenemos que chequear dos contenencias, ¿verdad? Este contenido en este y viceversa. Entonces este criterio está más simple porque solo tengo que verificar una contenencia, ¿verdad? En ese sentido es que es más simple, ¿verdad? La demostración es prácticamente solo utilizar las definiciones, creo que no es necesario, se las dejo ahí que la lean nada más. Entonces normalmente si en un problema le dicen a uno verifique que tal subgrupo es normal, ¿verdad? Normalmente uno prefiere solo verificar esto en vez de ir a verificar, como les digo, la doble contenencia. Aunque depende, ¿verdad? Hay situaciones donde sí se utiliza la definición tal cual, ¿no? Pero fíjense, aquí hacen algunos ejemplos. Todo subgrupo, como les decía, de un grupo abeliano es normal, ¿verdad? Eso porque todos los elementos conmutan, ¿verdad? Y entonces coclases izquierdas van a ser exactamente iguales a las coclases derechas, ¿verdad? El centro de un grupo siempre es normal. Si recuerdan, el centro estaba formado por los elementos del grupo que conmutan con todos los demás, ¿verdad? Entonces, por definición, ¿verdad? De centro, como todos sus elementos conmutan con los demás, entonces esa igualdad, ¿verdad? La coclase de A con respecto al centro, ¿verdad? Estaría formada por estos elementos, ¿verdad? Digamos los A por Z, donde Z está en el centro, ¿verdad? Pero si Z está en el centro, significa que Z conmuta con cualquiera que está en el grupo, y entonces esto es lo mismo que los Z por A, ¿verdad? Donde esto es igual, ¿verdad? O sea, una coclase izquierda es exactamente igual, ¿verdad? A una coclase derecha, ¿verdad? Y entonces el centro de un grupo siempre va a ser un subgrupo normal, ¿verdad? Por definición de centro, ¿verdad? Que precisamente cumple con lo que nosotros queremos, ¿verdad? Fíjense, ya aquí comienzan a dar ejemplos relacionados con grupos que no son abelianos, porque ahí, como les digo, es donde como tiene un poco más de chiste. El grupo alternante, que era el grupo de permutaciones pares, a sub n es un subgrupo normal de Sn. Esto ya no es trivial, ¿verdad? Habría que ir a comprobarlo, pero fíjense, nos dan por lo menos un ejemplo aquí. Note, por ejemplo, que para esta permutación, el ciclo 1,2, que es un elemento de Sn, y el ciclo 1,2,3, que es un elemento de An, esto si lo descomponemos en ciclos, ¿verdad? De tamaño 2, me van a quedar dos ciclos, ¿verdad? 1,2 y 1,3, ¿verdad? O 1,3 y 1,2, ¿verdad? Era de atrás para adelante la cosa. Y entonces me quedan dos ciclos de tamaño 2, va a ser par, ¿verdad? Entonces este elemento es un elemento del grupo este alternante, ¿verdad? Pero dice, si hacemos la composición de esta con esta, ¿verdad? No nos queda igual, ¿verdad? O sea, algo que ya sabíamos que era que pues, este Sn no es abeliano, ¿verdad? Pero, fíjense si lo que sí es que nosotros podemos decir que este ciclo compuesto con este ciclo es igual a este otro ciclo, este es otro, ¿verdad? Compuesto con el ciclo este original. Y este sí es par, ¿verdad? 1 con 2, 1 con 3. Me quedan dos ciclos de longitud 2 también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este ejemplo? Que estas permutaciones no conmutan, ¿verdad? Y eso no es raro porque ya sabíamos que este grupo no era abeliano. Pero sí puedo encontrar otra permutación par, ¿verdad? De tal manera que esta, ¿verdad? Operada con esta, me dé que esta es una permutación par, es un elemento de AN, y me dé igual a otro elemento de AN operado con el mismo, ¿verdad? Entonces esto es como para cumplir ese requisito, ¿verdad? Este sería el A, estos serían los elementos del H, ¿verdad? El H aquí sería AN. Entonces, esto es como decir A por H es igual a otro elemento de H por A, ¿verdad? Y eso es como para tratar de verificar que se cumple la condición esa, ¿verdad? Que A por H es igual a H por A. Esta igualdad, observen que no quiere decir que si yo tomo un elemento que está aquí, ¿verdad? Un AH que está aquí, para que se dé esta condición, no quiere decir que A por H tiene que ser igual a H por A. Si esto se cumpliera, estaríamos diciendo que el grupo es abeliano, ¿verdad? No, lo que estamos diciendo es que tiene que existir algún otro elemento en H, llamémosle H', tal que A por H es igual a H' por A. Si esto ocurre, entonces para todo elemento que está aquí, entonces diríamos que este conjunto está contenido en el otro, y viceversa, ¿verdad?
si para cualquiera de estos que están aquí puedo encontrar algún H, ¿verdad? Si es el mismo, pues bueno. Si no, pues con tal que haya otro elemento aquí que haga que se cumpla la igualdad, entonces podemos decir que este conjunto está contenido en esto, ¿verdad? Pero no es conmutatividad, ¿verdad? Lo que se pide es parecido, es una especie como de conmutatividad, pero no exactamente, ¿verdad? Otro ejemplo acá dicen, todo subgrupo de Dn que consiste solo de rotaciones es normal. Y aquí dicen para cualquier rotación y cualquier reflexión siempre se da esta igualdad, que la reflexión operada con la rotación se puede escribir como la rotación inversa operada con la reflexión. De manera que para el H sería aquí, pues considero un grupo que solo está formado por rotaciones, ¿verdad? Entonces, cualquier reflexión operada con una rotación se va a poder escribir como la inversa de la rotación, que es otro elemento del subgrupo, ¿verdad? Por la misma reflexión esta original. Nuevamente noten que con esto sería suficiente para decir, es cierto que una coclase izquierda para un F, ¿verdad? Coincide con la coclase derecha, ¿verdad? Del mismo F. Y estos dos elementos aquí no tienen que ser iguales, lo único que tienen que cumplir es que tienen que ser elementos del mismo subgrupo. Si yo ya tengo un subgrupo que tiene a un elemento R, ¿verdad? Entonces, por ser subgrupo, el inverso también está ahí, ¿verdad? Entonces, con esto ya se tendría, ¿verdad? Que es cierto lo que afirman acá, ¿verdad? Que cualquier subgrupo que consta solo de rotaciones va a ser normal en Dn, ¿verdad? Por ejemplo, en D4, que es el que más conocemos, ¿verdad? De las simetrías del cuadrado, un grupo que solo está formado por rotaciones sería el que tiene solo la identidad y R180, ¿verdad? Porque si aplico R180 dos veces, me da la identidad. Este podría ser entonces el H, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo formo la coclase, ¿verdad? Por izquierda del elemento, ¿cómo lo llamamos aquí? Creo que eran H. Vamos a ir otra vez aquí donde estaba. Estoy en la página 175 del PDF, ¿no? Ok. Entonces vamos acá, donde estaba la tabla o la explicación de D4, ¿verdad? Y se denotaban como H y B, reflejar con respecto a este eje horizontal. Digamos que hacemos la coclase de H, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería? Lo único quizás no es tan conveniente, porque aquí al subgrupo le estoy llamando H. Si quieren, pues cambiémosle el nombre, que el subgrupo se llame A, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la coclase de A? Y de repente, para también evitar confusiones, utilicemos como que otro tipo de letra, una A como que fuera ahí como cursiva, de cierta manera, ¿no? Es como cuando uno quiere hablar de conjuntos y de familias de conjuntos, ¿verdad? Entonces, normalmente si uno los conjuntos los denota así, las familias de conjuntos uno utiliza otro tipo de tipografía, ¿verdad? Para que no se confunda uno entre el conjunto y los conjuntos de conjuntos, ¿verdad? O sea, las familias de conjuntos. Bueno, entonces, ¿qué pasa si hago la coclase del elemento H, por ejemplo, con respecto al subgrupo A? Va a estar formado por los elementos H por los elementos de A, ¿verdad? O sea, H compuesta con R0 y H compuesta con R180. ¿Okay? Bueno, como R0 es la identidad, esto me da H, ¿verdad? Y H por R180, nos vamos a la tabla del grupo. H con R180, ¿verdad? Era B. ¿verdad? H con R180, B. Entonces ya lo anotamos, ¿verdad? Entonces la coclase de H estaría formado por estos dos elementos. Coclase por izquierda, ¿verdad? ¿Cuál sería la coclase por derecha? ¿Verdad? A por H. Bueno, sería tomar otra vez los elementos de A, operarlos con H, pero ahora al revés, ¿verdad? Sería R0 por H, ¿verdad? Y R180, que es el otro elemento del grupo A, por H también, ¿verdad? Bueno, esto me da R180, R0 por H me da H, ¿verdad? Porque R0 es la identidad. Y R180 por H, R180 por H me da B. ¿verdad? Entonces aquí observamos. Es cierto, ¿verdad? Que estas dos coclases, hacerlo por izquierda es igual a hacerlo por derecha.
Este es un caso particular, ¿verdad? La condición para hacer subgrupo normal me dice que tengo que repetir esto para todos los elementos de G. Entonces habría que tomar todos los elementos de D4 y verificar que esto es cierto, ¿verdad? Aquí solo lo estoy haciendo para uno de los elementos, ¿verdad? Que es H, ¿verdad? Y vemos que, bueno, funciona. Noten que aquí eso no es tan trivial, ¿verdad? Porque este tipo de operación aquí, H con R180, pues no necesariamente va a coincidir con R180 con H. En este caso particular sí, ¿verdad? Pero nuevamente, como les digo, para que se dé esta igualdad de conjuntos, yo lo que ocupo es que todos los elementos que aparecen aquí aparezcan, o que aparecen aquí, ¿verdad? Aparezcan nuevamente acá, ¿verdad? No me importa si vienen de operar dos elementos en particular y que el resultado que me quede aquí me dé exactamente igual cuando los haga al revés, ¿verdad? Simplemente es que aparezca a la hora de hacer la lista de los elementos, que aparezca ahí el elemento que me interesa, ¿verdad? O sea, podríamos repetir esto con todos los elementos de 4 para ver qué otro tipo de situaciones se pueden dar. Por aquí, solo para que tuvieran una idea, ¿verdad? Aquí podemos ver un caso en el que una coclase izquierda coincide con una coclase derecha, a pesar de que el grupo no es abeliano, ¿verdad? Como les digo, ahí no es trivial. Si el grupo es abeliano, ahí sí, ¿verdad? Opero dos elementos, los opero al revés, pues siempre me va a dar lo mismo, ¿verdad? Porque eso es precisamente la definición de ser abeliano, ¿verdad? Ok, 175 había dicho, ¿verdad? 175. Ok, y entonces aquí dicen que en general, ¿verdad? Eso funciona para cualquier DN, ¿verdad? Si tomo un subgrupo que solo está formado por rotaciones, entonces ese subgrupo va a ser normal, ¿verdad? Ok. Fíjense, aquí hacen otro tipo de ejemplo, ya no solo para decir tal subgrupo es normal, sino para construir otras cosas. Fíjense. Dice, bueno, sea H un subgrupo normal de G y sea K cualquier subgrupo. H es normal y K es cualquier subgrupo. Entonces dice HK es un subgrupo de G. Si recuerdan, nosotros habíamos hablado de este conjunto HK. Y recuerden que habíamos dicho, cuando H es un subgrupo y K es un subgrupo, no necesariamente este conjunto iba a ser un subgrupo también, ¿verdad? Incluso estaba como un ejercicio ahí del capítulo anterior, ¿verdad? El que estamos viendo ahorita. Sí, creo que estaba aquí, o en el 7 era más bien, creo, ¿verdad? Que estaba ese... vamos a ver, había un resultado, de hecho, que estaba íntimamente relacionado con el conjunto ese HK, ¿verdad? Entonces aquí hablamos de ese conjunto y dijimos, ¿verdad? Que en este capítulo, uno de los ejercicios, el 8 creo que era, ¿verdad? De un ejemplo de G, un grupo G, dos subgrupos H y K, tales que este conjunto no es un subgrupo de G, ¿verdad? O sea, este no es un subgrupo. Lo que están diciendo ahí, ¿verdad? En ese ejemplo de este otro capítulo, es que si H es un subgrupo normal, entonces este sí va a ser un subgrupo. Pero fíjense que ya se le está pidiendo una condición más, ¿verdad? Noten entonces que eso da para concluir, por ejemplo, que si el grupo con el que empiezo es abeliano, acabamos de decir que en un grupo abeliano todos los subgrupos son normales. Entonces en los grupos abelianos esto sí va a ser un subgrupo, ¿verdad? Que de hecho habíamos hecho un ejemplo ahí con Z8 o Z6 o algo así, ¿verdad? Y ahí sí funcionaba, ¿verdad? Cuando hicimos H por K, sí daba un subgrupo, y con esto pues me están diciendo, bueno, realmente en cualquier grupo abeliano, esto sí siempre va a ser un subgrupo, ¿verdad? O sea que para buscar, para resolver ese ejercicio 8 que estaba ahí, pues hay que irse a grupos que no son abelianos, ¿verdad? Como estos SN o los DN, ¿verdad? Bueno, ahí hacen la afirmación, entonces aquí hacen la demostración. Para ello dice, note que la identidad pues es igual a la identidad por la identidad. Y como la identidad está en H y también está en K, entonces la identidad está en HK, ¿verdad? Porque para estar en HK lo que ocupo es que el elemento se puede escribir como un H que está en H por un K que está en K. Pero la identidad está en cualquier subgrupo, ¿verdad? Entonces la identidad está en HK, ¿verdad? Luego dice para cualquier A,
escrito de esta forma, y cualquier B, esto es como para verificar la cerradura, ¿verdad? Para cualquier, o más bien creo que sí es el criterio aquel de un paso, ¿verdad? Si tomo un A que está en el subgrupo, en el que quiero ver si es subgrupo, ¿verdad? Y un B en el conjunto, entonces A por B inverso tiene que estar ahí. Eso era uno de los que le llamaban aquí en este capítulo 3, creo que era, ¿verdad? Test de subgrupo, ¿verdad? De un paso le llamaban ahí. Entonces, fíjense, toman dos elementos, ¿verdad? Un A escrito como H1 por K1, ¿verdad? Donde H1 está en H, K1 está en K, ¿verdad? Y otro B escrito como H2 por K2, ¿verdad? O sea, es otro elemento de esto, ¿verdad? Con H2 en H, K2 en K, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace después? Dice, luego existe un elemento H' en H tal que se satisface lo siguiente. Veamos qué es lo que hace. Bueno, A por B inversa, aquí el A noten que es H1 por K1, solo está escrito aquí, ¿verdad? B es este de acá, pero entonces B inversa, recuerden por aquella propiedad de la inversa, se intercambia el orden, ¿verdad? El inverso de este sería el inverso de K2 por el inverso de H2, ¿verdad? Se asocian K1 por K2 inverso, ¿verdad? Se asocian. Y luego entonces, fíjense lo que están haciendo, este elemento de aquí es un elemento que está en K, ¿verdad? Este elemento de aquí es un elemento que está en H, o sea que es un elemento de la forma de K por H, ¿verdad? Déjenme ver si es en ese orden que lo están utilizando. Sí, es como decir, fíjense que aquí la hipótesis es que H es un subgrupo normal de G. Y ya conviene escribir. H es un subgrupo que es normal, ¿verdad? ¿Qué significaba esto, verdad? Que la coclase izquierda, ¿verdad? De H es igual a coclase derecha, ¿verdad? ¿Qué significa? Como les digo, ¿verdad? Si solo si A por H es igual a algún H' por A, ¿verdad? Donde H y H' están en H, ¿verdad? Como les digo, estos dos no necesariamente son iguales. Entonces, esta condición se está utilizando aquí, ¿verdad? Para este elemento K1, K2 inverso, ¿verdad? K1, K2 inverso es un elemento de K, ¿verdad? ¿Por qué? Porque K1 está en K, K2 también está en K. K es un subgrupo. Entonces el inverso de K2 también está en K. Y es cerrado también por ser subgrupo, entonces el producto de estos dos elementos de K también está en K, ¿verdad? Este H2 inverso es un elemento de H, ¿verdad? H2 inverso es un elemento de H, ¿por qué? Porque H2 está en H, H es un subgrupo, entonces el inverso de H2 también está en H, ¿verdad? ¿Qué es lo que se tiene aquí? Se tiene el producto de ellos dos, K1, K2 inverso, K1, K2 inverso, operado con H2 inverso, ¿verdad? H2 inverso. Entonces, fíjense, como las coclases son iguales, este es un elemento de K, ¿verdad? Y de hecho, no, aquí la hipótesis que se va a utilizar es que H es un subgrupo normal, ¿verdad? Nada más. Entonces, este A puede ser, esto es igual para todo A elemento de G, ¿verdad? K es un subgrupo de G, ¿verdad? Entonces, para los elementos de K, pues esto también funciona, ¿verdad? Porque funciona para todos los elementos de G, en particular para los de un subgrupo, ¿verdad? De G. Entonces, este es un elemento de G. Haría las veces como este A, ¿verdad? Este es un elemento de H, ¿verdad? Haría las veces como este H, ¿verdad? Entonces, por ser normal, ¿verdad? Como H es normal a G, entonces existe, ¿verdad? Otro elemento que aquí llaman H', ¿verdad? Existe un elemento H' que está en H, ¿verdad? Tal que este, llamémosle a este A, ¿verdad? A por este elemento que está en H es igual a un H' por el mismo elemento A, o sea, por este mismo elemento.
Entonces sería escribir esto al revés, ¿verdad? El H' primero y luego este elemento que sería el que haría las veces de A, ¿verdad? K1 por K2 inverso, ¿verdad? Tal que este es igual a este de aquí, ¿verdad? A mí no lo voy a escribir, todo esto de aquí. Ya no me cabe. Entonces, todo esto lo podemos sustituir por esto de aquí, ¿verdad? Y fíjense que eso es precisamente lo que hacen acá, ¿verdad? K1, K2 inverso, H2 inverso, K1, K2 inverso, H2 inverso, les dije, lo podemos sustituir por esto. H' y esto que está en paréntesis, ¿verdad? Después. H', solo que aquí ya lo asociaron, H' y eso que estaba en paréntesis después. Entonces, en esta simplificación que se hace aquí, se observa que eso de la normalidad, de cierta forma, lo que me permite es como que más o menos usar conmutatividad, solo que no precisamente. Conmutatividad sería venir y decir, este H2 inverso yo lo puedo mover para acá, ¿verdad? Pero no es exactamente eso. Lo que se hace es que este elemento de H se mueve para acá, pero se cambia por otro, ¿verdad? No necesariamente va a ser el mismo, que es lo que ocurre cuando hay conmutatividad, ¿verdad? Entonces, aquí se ve ese uso, ¿verdad?, de la normalidad. Me permite como de cierta forma conmutar, pero no precisamente, ¿verdad? Porque no se hace con el mismo elemento, ¿verdad? Ok, de aquí entonces lo que lograron es que A por B inversa se escribió como un elemento que está en H por un elemento que está en K. ¿Qué quiere decir? Que A por B inversa también está en HK, ¿verdad? Porque se escribe como un elemento que está en H por un elemento que está en K. O sea, se cumple el test de subgrupos, ¿verdad? Está la identidad. Cuando A y B están en el conjunto, A por B inverso también, ¿verdad? Por tanto, es cierto que es un subgrupo, ¿verdad? Entonces, fíjense que la normalidad logra, y solo de uno, ¿verdad? No se ocupa, fíjense que solo se ocupó aquí la normalidad de H, no de K solo es un subgrupo, ¿verdad? Si es normal, pues con más razón, ¿verdad? Sería como que una hipótesis de más todavía, ¿verdad? Pero con ser un subgrupo, con que uno de ellos sea normal, es suficiente para que este entonces sea un subgrupo, ¿verdad? Noten que si se intercambiaran las hipótesis también funcionaría, ¿verdad? Porque si K fuera normal y H no, con K podríamos hacer entonces algo similar, ¿verdad? Habría que verificarlo. De repente, si K fuera normal, quizás fuera al revés. K por H sería el que fuera un subgrupo, ¿verdad? Probablemente cambie este orden ahí. Si se cambia la hipótesis de que K fuera el normal y H solo fuera un subgrupo, ¿verdad? Habría que ponerse a escribir ahí para ver qué es lo que ocurre, ¿verdad? Ok, entonces, ojo, ¿verdad? Que esa condición de normalidad es una especie de conmutatividad, ¿verdad? Este elemento solo se movió para el otro lado, pero este no. Este se intercambia por otro elemento que está en el mismo subgrupo, ¿verdad? Entonces, así es como se utiliza el concepto ese de normalidad. Ok, vamos a ver, dice, tenga cuidado, dice, en no asumir que para cualquier subgrupo H y K de un grupo, es lo mismo que habíamos dicho antes, ¿verdad? Que cuando H y K solo son subgrupos, no necesariamente HK va a ser un subgrupo, ¿verdad? Y aquí parece que hay otro ejercicio relacionado con eso, ¿verdad? Aquí hacen un ejemplo, ¿verdad? En D8 dice, consideremos este H, consideremos este K. Este H, noten que solo está formado por reflexiones, entonces por lo que se había dicho aquí, ¿verdad? Cuando tengo un subgrupo, rotaciones, cuando tengo un subgrupo solo formado por rotaciones, ese subgrupo va a ser normal. O sea que aquí en D8, esto, ¿verdad? Como solo está formado por rotaciones, va a ser un subgrupo normal de D8, ¿verdad? Este K es otro subgrupo, ¿verdad? Las reflexiones, recuerden que siempre tienen orden 2. El inverso de esta reflexión es ella misma, ¿verdad? Entonces esto de verdad que es un subgrupo, solo tiene la identidad y otro elemento que es una reflexión. Entonces, ¿qué va a hacer H por K? Bueno, sería operar todos estos elementos de acá por estos elementos de acá. Operar por la identidad, pues me deja los mismos, ¿verdad? Operar por estos otros, ahí habría que ir a ver cómo funciona el grupo para dar los resultados, pero fíjense que aquí no lo dan, ¿verdad? Solo le escriben R0 por F,
En todo caso es así, ¿verdad? Porque R0 es la identidad. Este sería F, ¿verdad? R90 por F, pues, bueno, habría que ir a averiguar cómo funciona de 8 para decir cuál es este resultado, ¿verdad? Y además escoger una F, ¿verdad? Porque aquí solo dice donde F es cualquier reflexión. Escojo una, así como la H de D4, ¿verdad? Y hago estos cálculos, ¿verdad? Esto dice es un subgrupo de D8. Para ello solo habría que ver que es cerrado, ¿verdad? Pero como digo ahí, realmente para verificarlo, uno tendría que ver que, por ejemplo, si opero este con este, me da uno de estos mismos que están aquí, ¿verdad? Y eso pues no es tan trivial, ¿verdad? Opero este con este, tendría que ver qué me da esta composición de en medio, F con R180. Sé, ¿verdad? Habría que ir a ver cómo funciona de 8 y escoger una de estas, ¿verdad? Pero aquí aseguran, este va a ser un subgrupo de 8, ¿verdad? No sé si que hay algo que no estoy viendo para que aquí lo digan así, sin mucha explicación. Uh, sí, no. Me parece a mí que hay que ir a ver cómo funciona de 8 y escoger algún F, ¿verdad? O es que hay algo que estoy obviando ahí que para realmente decir así tan tranquilamente, este es un subgrupo de 8, ¿no? Ok, veamos este otro ejemplo. Dice aquí casi todos los ejemplos son bastante relevantes. Si un grupo G dice tiene un único subgrupo de orden finito, entonces ese subgrupo va a ser normal. Bastante interesante lo que dice, ¿verdad? Si G tiene un único subgrupo para un orden en particular, ¿verdad? Entonces ese subgrupo va a ser normal. Bueno, dice, para ver ello, observemos que para cualquier G en G, esto va a ser un subgrupo. G por H por G inverso. Eh, ¿Qué sería eso? Para cualquier G, esto va a ser un subgrupo. Esto en general iba a ser un subconjunto. Como este es de orden finito, este va a ser finito también. Solo tendríamos que verificar que es cerrado. Bueno, entonces escribamos un poco a ver. El conjunto es de esta forma, ¿verdad? G por H por G inverso. Los elementos de aquí, ¿verdad? Son de esta forma. G por H por G inverso, donde H es un elemento de H, ¿verdad? Si opero dos de ellos, entonces digamos G1 por H por G1 inverso, ¿verdad? Operado con otro, G2 por H por G2 inverso. ¿Qué puedo hacer? Eh, Ahí están asegurando que ese es un subgrupo, o sea que esto lo podemos reescribir como uno de estos mismos elementos, ¿verdad? ¿Qué hipótesis tenemos? Que H es el único subgrupo que tiene orden, un cierto orden finito. Mm, este es un subgrupo de G. Ahí habría que utilizar de alguna manera que... no, si es que estoy haciendo mal esto, lo que tengo que variar son los H, no los G. Entonces sí, la verdad sí es más fácil. Que ahí estaba variando la G y no es la G, sino la H la que tengo que variar. Entonces más bien sería algo así. Tomar dos elementos de aquí sería G por un H1 por G inverso y G por un H2, ¿verdad? Por el G inverso. Y ahí sí se ve más fácil porque asociamos estos dos. G inverso por G se cancela, ¿verdad? Y me queda G, H1, H2, G1 inverso. Y es cierto que este es uno de estos elementos que están aquí, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque es G por un elemento de H, que es un subgrupo, ¿verdad? Entonces H1 por H2 es un elemento de H, ¿verdad? Entonces es cierto que este está aquí. Por tanto es cerrado, ¿verdad? Y como H es finito, ¿verdad? Entonces va a ser un subgrupo de G. Eh, y además dice la cantidad de elementos que hay aquí coincide con la cantidad de elementos de H. Eh,
Esto se parece a la condición. De hecho, esto creo que estaba como una de las propiedades que estaban aquí cuando vimos las coclases. Vamos a ver si estaba aquí en la lista. Este de aquí. Las coclases son iguales, sí, solo sí. Estos dos son iguales. Ah, no se parece, pero no es exactamente igual, ¿verdad? Perdón. Esto es como para hablar de normalidad también. Fíjense que esta condición eh, me dice coclase izquierda es igual a coclase derecha, sí, solo sí. Estos dos son iguales. Ah, bueno, entonces ahí es donde está el chiste de que dice, si H es el único subgrupo que tiene ese tamaño, entonces va a ser normal. ¿Por qué sería entonces? Porque si este conjunto tiene el mismo tamaño que este conjunto, y H es el único subgrupo que tiene ese tamaño, ¿verdad? Entonces estos dos tienen que ser el mismo, porque acabamos de decir que es un subgrupo y tiene el mismo tamaño de H, pero H por hipótesis es el único subgrupo que tiene ese tamaño, ¿verdad? Entonces este tiene que ser iguales, estos dos tienen que ser iguales, y eso es más de lo que ocupo para verificar que el H es normal, ¿verdad? Por esta propiedad. Solo ocupo que X por H por X inversa esté contenido en H. Si son iguales es que se da la doble contenencia, ¿verdad? Entonces tengo más de lo que ocupo para concluir que son normales. A ver, el subgrupo especial lineal de matrices de 2 por 2, recuerden que estas eran las que tenían determinante 1, ¿verdad? Es un subgrupo normal del general lineal, o sea, las matrices de 2 por 2 con determinante distinto de 0. Bueno, dice, para verificar eso, usamos el test de subgrupos normales, que es ese teoremita, ¿verdad? Que me dice que solo tengo que verificar esta contenencia, ¿verdad? Test de subgrupos normales. Bueno, veamos cómo lo utilizan ahí. Dice, sea X un elemento que está en el grupo, ¿verdad? Le llaman G, ¿verdad? Para no estar escribiéndolo todo. Y H un elemento del subgrupo. ¿Verdad? Le llaman H para no estarlo escribiendo otra vez. Note que dice el determinante de una matriz así, ¿verdad? Aquí, pues uno está acostumbrado a escribir las matrices con letras mayúsculas, ¿verdad? Pero X es un elemento de acá, o sea, es una matriz. H es un elemento de acá, o sea, es una matriz también, ¿verdad? Esta es una matriz con determinante distinto de 0 y esta es una matriz con determinante igual a 1, ¿verdad? Bueno, entonces podemos hablar del determinante de esta otra matriz. Por propiedades de determinante, este determinante se podría escribir así, ¿verdad? Se separa por los productos y el determinante de la inversa es el recíproco, ¿verdad? Del determinante. Estos son números reales, entonces aquí ya puedo conmutar, ¿verdad? El determinante, recuerden que siempre es un número real. Entonces esto ya los puedo mover para acá. El determinante por el recíproco se cancela, ¿verdad? Solo me queda el determinante de H. Pero H es una matriz que está aquí, que son matrices que tienen determinante 1. O sea, este es 1, este se cancela. Entonces este determinante me queda 1, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que esta matriz también tiene determinante 1, o sea, también es un elemento de H. O sea, cuando tomo un elemento que está aquí, veo que ese elemento también tiene determinante 1, o sea que también está aquí, ¿verdad? Y esto es lo que ocupo para verificar que en su grupo es normal. Aquí se observa en este ejemplo que es como más fácil solo chequear esta contenencia porque tomo un elemento que está en este lado, verifico que está en el otro lado. Es más fácil solo verificar esto que utilizar la definición, ¿verdad? Que es verificar la igualdad de coclase, ¿verdad? Verificar que A por H es igual a H por A. Les digo, esto es más largo porque tengo que verificar que este está contenido aquí y que este está contenido acá, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? Hay situaciones, como les digo, donde puede ser que sí me convenga más utilizar la definición, porque de repente trabajar con elementos así puede ser que se complique, puede ser que no me dé mucha información trabajar con esto, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es que va a ser exactamente siempre mejor, digamos, ese test de su grupo, ¿verdad? Bueno, veamos este último, dice, pero aquí quiero una tabla, la tabla de A4. Esto se lo voy a dejar para que lo lean. Recuerden que para este A4, que eran las permutaciones de orden par, ¿verdad? En S4, con eso se terminó este capítulo de los grupos de permutaciones. Entonces hay que ir a ver la tabla para ver cómo funcionan las operaciones ahí, ¿verdad?
Y aquí, ¿qué es lo que dan? Solo veamos la conclusión. Observe, dice que H es un subgrupo normal de A4, pero este otro no es un subgrupo normal, ¿verdad? O sea, el ejemplo al final da como conclusión que existen grupos, en este caso A4, que tiene algunos grupos normales y otros que no, ¿verdad? O sea, no necesariamente en un grupo, si un grupo es normal, implique que todos los demás también sean normales, ¿verdad? Que sí ocurre, por ejemplo, en los grupos abelianos, ¿verdad? De ahí, pues todos van a ser normales, ¿verdad? Pero aquí me está diciendo, en un grupo que no es abeliano, como A4, es posible que hayan subgrupos normales y subgrupos que no, ¿verdad? Pero para verificarlo, habría que ir a utilizar la tabla esta, ¿verdad? De A4 para verificar, una, que estos de verdad son subgrupos, ¿verdad? Y dos, verificar que es cierto que son normales, ¿verdad? Aunque aquí dice, para ver qué es normal, simple note que, pero para eso es que les digo, hay que ir a ver la tabla, ¿verdad? Vea la tabla 5.1. Que bueno, no me voy a meter ahí para ahorrar un poco de tiempo. Fíjense, eso sobre los subgrupos normales, que con esto de los grupos factores o grupos cocientes. Fíjense que dice, se le llama grupo factor o grupo cociente. Por alguna razón en español yo he escuchado más grupo cociente que grupo factor. Creo yo que debe ser porque en varias áreas de matemáticas, por ejemplo en topología, si ya llevaron, ahí se habla de topología cociente, por ejemplo. En análisis, cuando se definen ciertos espacios ahí también, se habla de espacio cociente, ¿verdad? O sea que como que eso de cociente aparece en varias partes o en varias áreas de matemáticas, ¿no? Así que bueno, le vamos a llamar aquí, más que todo porque es la traducción que más he escuchado en español, le vamos a llamar grupo cociente, ¿verdad? Pero sepan que el autor aquí prefiere utilizar grupo factor, ¿verdad? Entonces siempre que se refiere a grupo factor, significa grupo cociente. Incluso observen la notación que se utiliza, es una división, como que un cociente, ¿verdad? Como que con más razón para decirle mejor grupo cociente que grupo factor. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es el grupo cociente? Fíjense, se empieza con un subgrupo normal, ¿verdad? Tengo un subgrupo normal de un grupo G cualquiera, ¿verdad? Entonces, defino el conjunto de todas las coclases izquierdas. Se puede hacer por la derecha también, pero pues uno se queda normalmente trabajando con las coclases izquierdas. Y a ese conjunto lo vamos a denotar así, como G entre H, ¿verdad? Esto también tiene como que bastante sentido con respecto a aquella propiedad que dijimos que el índice de un subgrupo con respecto a un grupo, ¿verdad? Era la división del orden del grupo entre el orden del subgrupo, ¿verdad? Entonces esto, recuerden que esto lo que contaba era la cantidad de coclases, ¿verdad? Entonces esto lo que va a representar aquí es el conjunto de todas las coclases con respecto al subgrupo, ¿verdad? Okay. Es el conjunto de todas las coclases A por H, donde A es cualquier elemento de G, ¿verdad? Perdón, entonces, este conjunto, que noten que es una familia de conjuntos, ¿verdad? Porque cada coclase, recuerden, es un conjunto, se puede transformar en un grupo, y a ese es el que le vamos a llamar grupo factor. ¿Cómo se va a transformar en un grupo? Definiendo la operación de coclases de la forma quizás más natural que uno esperaría, que va a ser definiendo una operación así. La coclase de A operada con la coclase de B va a ser igual a la coclase de A por B. No digo, si se ponen a pensar, quizás esto es como que lo natural, ¿verdad? Como, si yo quiero definir cómo opero dos coclases, de repente lo más natural a pensar es esto, ¿verdad? Pero no es trivial ver que este conjunto o esta familia de conjuntos con esta operación se transforma en un grupo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice este teorema, ¿verdad? Sea G un grupo, sea H un subgrupo normal de G, entonces el conjunto, el cociente que está formado por todas las coclases, es un grupo con respecto a esta operación, ¿verdad? Aquí dice Jordan, que tiene varios teoremas, ¿verdad? En álgebra lineal, fue el primero que utilizó, dice, esta notación como de división, ¿verdad?
La prueba, fíjense que la parte quizás más enredada es verificar que realmente esta operación es una operación binaria. Aquí digamos que recuerden al inicio, ¿verdad? Fue que empezamos a hablar un poco qué era una operación binaria, era una función, ¿verdad? Del producto cartesiano, del conjunto consigo mismo, ¿verdad? Y que me regresaba otro elemento, o en palabras más simples, era una función que tomaba dos elementos del conjunto, ¿verdad? En este caso, dos elementos de aquí, ¿verdad? Y lo que me regresa es otro elemento que también está aquí. Eso se ve claro, ¿verdad? Toma dos elementos que están en el conjunto, me regresa como resultado otro elemento que está en el conjunto. Esa parte está clara. Lo que no es tan evidente es ver que esto no solo es una relación, sino que es una función. ¿Por qué no está claro? Porque vamos a hacer un ejemplito. En un caso pequeño. De hecho, fíjense que aquí me va a servir la grabación de la clase que hablamos, pues precisamente de coclases, valga la redundancia. Déjenme ir ahí para no volver a escribir ahí un ejemplo completo. Vamos a ver, creo que esa grabación fue... Estas últimas dos fue donde hablamos de... No, la última fue que hablamos de producto cartesiano, ¿verdad? Entonces debe ser esta de aquí. Vamos a ver. Aquí había escrito un ejemplo de esto de coclases. Vamos. Aquí ya estamos viendo propiedades. Aquí, por aquí. Voy a hacer que se complete la pizarra esa. Ahí. Entonces, fíjense, ¿qué se decía aquí? Teníamos el conjunto o el grupo Z6, ¿verdad? Y consideramos el subgrupo, por ejemplo, el subgrupo cíclico generado por 2, ¿verdad? Que tenía a 0, a 2 y a 4, ¿verdad? Y les dije aquí, bueno, ¿cuál va a ser la coclase de 1 en este grupo? Va a ser esta. Fíjense que aquí solo hay dos coclases. La coclase de esta coclase, ¿verdad? Que podríamos llamarle la coclase del 0, la coclase de 2 o la coclase de 4. O sea, y por eso les decía aquí en esta clase, a todos estos elementos del conjunto o de la coclase se les suele llamar representantes. E incluso aquí lo estaba diciendo eso, ¿verdad? Que noten, para este subgrupo, la coclase del 1, nos quedó esto de aquí. Esta coclase tiene dos elementos, 1 y 4. Entonces podríamos llamar a la coclase del 1 o la coclase del 4. Y realmente no habría ningún problema. Y de hecho son exactamente iguales por una de esas propiedades que estaban en aquella lista de propiedades del capítulo 7, ¿no? En este caso, por ejemplo, que las coclases tienen tres elementos, la coclase del 1 podríamos llamarla la coclase del 3, también podríamos llamarla la coclase del 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Acá que estamos queriendo definir un grupo, el problema que tenemos es que esta coclase realmente tiene varios representantes, ¿verdad? Si H tiene, digamos, tamaño 5, cardinalidad 5, ¿verdad? Bueno, H es un subgrupo, entonces podemos decirle orden, ¿verdad? Entonces, si H tiene orden 5, bueno, entonces la coclase de H va a tener 5 representantes, ¿verdad? Entonces aquí yo podría poner cualquiera de esos. Imagínense que H tiene, qué sé yo, solo dos representantes. Digamos que la coclase de A solo está formada por A y B. O bueno, voy a llamarles mejor A1 y A2. ¿Okay? Y digamos que la coclase de B tiene tres representantes. Digamos B1, B2 y B3. Entonces, ¿qué pasa? Al escribir esta operación, realmente nosotros podríamos escribirla como la coclase de A1, porque A1 está ahí, ¿verdad? Por la coclase de B1, por ejemplo. Por la coclase de B1. Pero como esta coclase también tiene A2, entonces aquí en vez de poner la coclase de A1, podríamos llamarla la coclase de A2. Y esta, por ejemplo, podríamos llamarla también la coclase de B2 o la coclase de B3. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos diferentes opciones de cómo escribir cada coclase, tenemos la duda, ¿será que
hacer este producto de esta manera me va a dar lo mismo que hacerlo de esta manera. Noten que no es trivial porque aquí estamos escribiendo y diciendo, bueno, este conjunto es el conjunto de todos los elementos A1 por H, donde H está en H. Este conjunto es el conjunto de los elementos A2 por H, donde H está en H. Y así, ¿verdad? Lo mismo con las de B. Y al final, entonces, el resultado de esto supuestamente me tiene que dar esto acá. Entonces, la pregunta es, bueno, esto supuestamente me va a dar la coclase de A1 por B1, ¿verdad? Y esto supuestamente me va a dar, o más bien por definición me va a dar la coclase de A2 por la coclase de B2. Y la pregunta es entonces, ¿será que estas dos son iguales? La coclase de A1 por B1, ¿será que es igual a la coclase de A2 por B2? Eso no es evidente y ahí es donde les digo, la pregunta es, ¿será que esto realmente me define una función? En ese sentido, ¿verdad? Que no importa qué representantes escoja, el resultado me va a dar lo mismo. Eso es lo que quiero saber y realmente a eso es lo que se enfocan aquí en esta prueba, ¿verdad? Fíjense, ya me va a acabar el tiempo, pero voy a tratar de terminar la explicación de esta demostración y ahí nos vamos a quedar. Fíjense, dice, nuestra primera tarea es probar que la operación está bien definida, ¿verdad? Es decir, tenemos que comprobar que la correspondencia definida anteriormente, ¿verdad? Que era esto, ¿verdad? Que toma dos elementos, dos coclases, ¿verdad? Y me regresa a otra coclase, realmente es una función. Lo que les estaba explicando ahorita, ¿verdad? Para ello, entonces, recuerden que les había dicho antes también, para verificar que algo es una función, se hace como que al revés de cuando uno quiere verificar que una función es 1 a 1, ¿verdad? Uno decía f es 1 a 1, ¿verdad? Sí, solo sí. F de A igual a F de B implica que A es igual a B, ¿verdad? Entonces yo quiero verificar qué función, f es función, sí, solo sí, al revés de esto, ¿verdad? A igual a B implica que f de A es igual a f de B. Pero la cosa es que esa función que estamos definiendo ahí, ¿verdad? Esa operación binaria tiene como dominio esto, ¿verdad? Si la escribimos como una función, llamémosle f también, ¿verdad? F tiene como dominio el cociente de g con h, producto cruz, ¿verdad? Producto cartesiano, ¿verdad? Producto cruz es el de álgebra lineal. Y tiene como rango, ¿verdad? O como codominio el mismo cociente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se escribiría esta condición? Que A sea igual a B. Bueno, A es un elemento del dominio de la función. El dominio de la función es este. Entonces, lo que tengo que tomar, ¿verdad? Es una pareja, ¿verdad? Digamos, AH, ¿verdad? Coma BH. Este sería un elemento del dominio. ¿Cuál sería otro? Lo voy a poner aquí A1 y B1. ¿Cuál sería otro elemento del dominio? A2H, B2H. Y entonces esta condición se traduciría a esto, ¿verdad? Que esta pareja, que es un elemento de aquí, sea igual a esta otra pareja, que también es un elemento de acá, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar? A que esto implique que las imágenes, ¿verdad? De esos elementos sean iguales. ¿Cuáles son las imágenes? Eso depende de cómo está definida la operación, que en este caso está definida así, ¿verdad? Entonces sería que la imagen de esta pareja, que sería A1 de 1H, sea igual a la imagen de esta pareja, ¿verdad? A2 de 2H. Eso es lo que queremos comprobar, ¿verdad? Entonces, fíjense, a eso es lo que se dedican acá. Vamos a asumir, dice que para estos cuatro elementos, A', B', B', DG, tenemos que A por H es igual a A' por H, B por H es igual a B' por H. ¿Por qué? A es lo equivalente. ¿Cuándo van a ser estas parejas iguales? Si la primera coordenada es igual a la primera coordenada de la otra. Lo único que aquí yo le llamé A1, A2, B1, B2. Aquí le llamaron A'. Estos serían el A1 y A2. B y B', ¿verdad? Estos serían el B1 y B2, ¿verdad? Y dice, y vamos a verificar si esto es cierto, ¿verdad? Es decir, verificar que esto es cierto. Bueno, entonces esto lo que implicaría, dice acá, es que esta multiplicación, ¿verdad? O esta operación es independiente de qué representantes se escojan aquí, ¿verdad? Ok. Continuando entonces dice,
si estas dos son iguales, aquí fíjense que hay que tener bastante presente, como se está hablando de coclases todo el tiempo, ¿verdad? El grupo S cociente pues está formado por coclases. Estoy en la página 177. Entonces tengan siempre presente esta lista de propiedades, ¿verdad? Va a ser bastante útil porque, por ejemplo, ahorita estamos igualando dos coclases. Ah, bueno, entonces dos coclases son iguales, dice acá, sí, solo sí, esto es cierto. Dos coclases son iguales, sí, solo sí, esto es cierto. Entonces puede ser que ahí me sirva alguna de estas dos, por ejemplo. Ah, bueno, o puede ser que me sirva esta. Dos coclases son iguales o son disjuntas. Puede ser que me sirva, ¿verdad? Y así. Alguna de estas en alguna parte ahí me va a servir. Entonces tenganlas presentes, ¿verdad? Y cuando quieran hacer algún ejercicio relacionado con esto, pues hay que tener presente esas propiedades, ¿verdad? Entonces volvamos acá. Tenemos la igualdad de estas dos coclases, tenemos la igualdad de estas dos coclases. Eso significa, por esas propiedades, ¿verdad? Que este A' se va a poder escribir como un A por un H, ¿verdad? Que aquí le llaman H1. Y que este B' se va a poder escribir como un B por otro H, ¿verdad? Si estas dos coclases son iguales, noten que el elemento, otra vez, por una de las propiedades que estaban ahí, este A' es uno de los elementos de esta coclase, ¿verdad? Así como les estaba diciendo aquí en la grabación, ¿verdad? Este 1, esta coclase de 1, uno de sus elementos es 1, ¿verdad? Esta coclase de 4, uno de sus elementos es 4, ¿verdad? La coclase de 2, uno de sus elementos es 2. En la coclase de, ¿dónde estaba? Aquí. En la coclase entonces o en el libro era más bien, ¿verdad? En la coclase de B', uno de sus elementos es B', ¿verdad? Y en la coclase de A', uno de sus elementos es A', ¿verdad? Entonces, si se da esta igualdad de conjuntos, A', que es uno de los elementos que está aquí, se tiene que poder escribir como un A por un H, ¿verdad? Que es lo que están diciendo acá. Lo mismo con el B', ¿verdad? Entonces dice A' por B' por H, que es una de las dos a las que queremos llegar, ¿verdad? O queremos llegar a ver si se cumple esta igualdad. Entonces A' por B' por H lo podemos escribir así, utilizando, ¿verdad? Que A' se escribe así, AH1, y que B' se puede escribir así, BH2, ¿verdad? ¿Qué hacen después? Fíjense, dice, aquí es como que estuvieran como eliminando o ignorando H2. ¿Por qué? Porque H2 es un elemento de H. Entonces la coclase de H2, ¿verdad? En esta, voy a escribir esto de aquí, esta expresión, AH1, BH2, AH1, BH2 y H. Por aquella lista de propiedades nuevamente, esto lo podemos asociar como nosotros queramos. Entonces una forma de asociarlo es así, a H1B y H2H. ¿Qué es esto? Esta es la coclase de H2, pero H2 es un elemento de H, ¿verdad? Entonces nuevamente por otra de esas propiedades, la coclase de un elemento que está en el conjunto, en el grupo, va a ser el mismo, ¿verdad? La coclase de H2 va a ser la coclase de H, ¿verdad? Me voy a ir allá para que no crean que estoy inventando ahí, 177. Me vengo nuevamente aquí. Okay. La coclase de un elemento A es igual a H, sí, solo sí, ese elemento está en H, ¿verdad? Entonces, H2 está en H, entonces la coclase de H2 es el mismo H, ¿verdad? Entonces, noten, aquí estoy utilizando, o está utilizando el libro, esta propiedad, ¿verdad? Como les digo, todas estas ahí en alguna parte se utilizan, ¿verdad? Entonces hay que tenerlas presentes, ¿verdad? Bueno, tratemos de terminar ya. Entonces asocian, ¿verdad? La coclase de H2 con respecto a H es la misma H. Como H es un subgrupo normal, por hipótesis, ¿verdad? H es normal, entonces aquí se asocia, ¿verdad? B con H, y la coclase de B es la coclase, por izquierda es la coclase de B por derecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque H es normal, ¿verdad? Nuevamente aquí me queda la coclase asociando, ¿verdad? La coclase de H1 con respecto a H. Pero H1 está en H, ¿verdad? Se dijo aquí arriba, ¿verdad? H1 y H2 están en H. Entonces la coclase de H1 es H nada más, ¿verdad? Nuevamente vuelvo a utilizar la normalidad. La coclase de H o la coclase de B con respecto a H por la derecha
es igual a coclase de B con respecto a H por la izquierda, como que le puedo dar vuelta, ¿verdad? Y obtengo entonces lo que quería, que la coclase de A' por B' es igual a la coclase de AB, ¿verdad? Que era lo que se quería, a lo que se quería llegar, ¿verdad? A esto de aquí, ¿verdad? Entonces sí, es cierto que es una función y estamos diciendo en otras palabras que es cierto que esa operación es una operación binaria, ¿verdad? No solo por el hecho de que toma dos elementos del conjunto y me regresa a otro elemento del conjunto, sino porque en verdad es una función, ¿verdad? Recuerden que uno puede definir correspondencias, le llaman acá, o relaciones, ¿verdad? Como piensen en R2, ¿verdad? Como los círculos en R2, que no necesariamente sean funciones, ¿verdad? Pero eso es lo que estamos comprobando aquí, que sí se cumple, ¿verdad? Aquí dice, aquí están dando la justificación, ¿verdad? Se ha hecho uso múltiple de la asociatividad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se asocia H1 con H, ¿verdad? La propiedad 2 del lema, ¿verdad? Que la coclase de H1 es H, ¿verdad? Porque H1 está en H. El hecho de que H es normal. ¿A dónde? Aquí, por ejemplo, ¿verdad? La coclase de B por la derecha es igual a la coclase de B por la izquierda, ¿verdad? Asociando y utilizando la normalidad. El resto es fácil, dice. La identidad va a ser la coclase de la identidad. La coclase de la identidad es el mismo subgrupo, ¿verdad? Porque la identidad está en el subgrupo. La coclase del inverso de A va a ser el inverso de la coclase de A, ¿verdad? Y esta última es para decir que se tiene asociatividad, ¿verdad? Hacer esta operación de 3 elementos en este orden da lo mismo que hacerla en este orden, ¿verdad? Y aquí nuevamente se hace uso de la normalidad, ¿verdad? De que se pueden dar vuelta ahí los elementos, entre comillas, ¿verdad? Por el hecho de que las coclases izquierdas son iguales a las coclases derechas cuando hay normalidad, ¿verdad? Y en fin, entonces, lo que estamos diciendo es que el conjunto de todas las coclases es un grupo con respecto a esta operación. Este grupo tiene un papel fundamental en el problema ese de clasificar los grupos, ¿verdad? Vamos a decir, por ejemplo, en este grupo, note que si toma tal subgrupo y uno hace el cociente, ese cociente tiene tal propiedad. Y resulta que cuando uno sabe que el cociente tiene algunas propiedades, eso me va a dar información sobre cómo es el grupo, ¿verdad? Más o menos esa es la forma o la utilidad o la aplicación, ¿verdad? Que tiene este grupo cociente como para dar información del grupo original, ¿verdad? La ventaja cuando cuando trabaja con el cociente, o una de las ventajas, es que el tamaño del grupo, el orden del grupo, por esta propiedad, el orden del grupo cociente, que sería esto, ¿verdad? Recuerden, esto contaba la cantidad de coclases y el grupo cociente, pues precisamente tiene el conjunto de las coclases, ¿verdad? Bueno, entonces como es esta división, si H tiene orden mayor que 1, pues el grupo que me va a resultar va a ser de orden más pequeño que el grupo original. Y recuerden, en grupos finitos, entre más pequeño sea el grupo, como que uno puede decir más cosas, ¿verdad? Trabajar con grupos grandes, aunque sean cíclicos, por ejemplo, trabajar con Z100 es más enredado que trabajar con Z10, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, una como técnica aquí en teoría de grupos es pasar al cociente, que es un grupo más pequeño, sacar algo de información en el cociente y luego a partir de eso, mediante algunos teoremas que vamos a ver más adelante, dar información del grupo original, ¿verdad? Ok, no sé si tienen alguna consulta, nos vamos a quedar aquí por hoy. ¿Alguien tiene alguna consulta? Dígame. Escuché como que alguien iba a consultar. Keren, parece que es. Bueno, solo le escucho como un río ahí, Keren. Ok, bueno, nos quedamos entonces aquí por hoy. Recuerden que igual me pueden consultar al correo, ¿verdad? Cualquier cosa relacionada a la clase. Y entonces noten que ya les puse ahí un aviso para la siguiente prueba, ¿verdad? A ver, avisos. Prueba 6, ¿verdad? El día martes 22 sobre lo que vimos del capítulo 7 y 8, ¿verdad? Que recuerden que ahí
dejamos algunas cosas por fuera, ¿verdad? Entonces tengan cuidado ahí con qué es lo que exactamente se va a evaluar. Si no asistieron a esas clases, pues es de ir a ver las grabaciones, ¿verdad? Para ver exactamente qué hicimos del capítulo 7, qué hicimos del capítulo 8 y qué no, ¿verdad? Bueno, pues nos vemos entonces la próxima semana, ¿verdad? Pendientes ahí siempre a las próximas convocatorias. Saludos a todos, jóvenes. Nos veremos. Igual. Gracias, igual.